Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365 Canónico. Día 359. Segunda y tercera carta de Juan y Judas. Escrito por Yamel de Jaramillo y Laura González de Chávez. Leído por Laura González de Chávez. Durante los inicios de la Iglesia, los creyentes enfrentaron una gran variedad de desafíos doctrinales, falsos maestros que enseñaban por ganancia, otros que querían imponer la ley y algunos que abusaban de la gracia. Pablo, Pedro, Juan y Judas exhortaron a los fieles a perseverar en la verdad de la sana doctrina y a defender la verdad no adulterada del Evangelio de Jesucristo. Ese llamado sigue vigente para nosotras hoy. Vivimos entre muchas voces y mensajes, algunos sutiles y atractivos, que distorsionan la verdad. Por eso necesitamos permanecer arraigadas en la palabra, la única fuente segura de verdad, y crecer en discernimiento espiritual. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Efesios 4:14. En 2 cartas de Juan, él comparte su sentir acerca del gozo que le da saber que los hermanos andan en la verdad. Ese gozo debe ser nuestro cuando vemos a las personas que amamos y con los que caminamos estar arraigados en la verdad del Evangelio, reflejado también en la forma como se aman entre sí y cómo viven. Segunda carta de Juan. En su segunda carta, Juan escribe a la señora escogida y a sus hijos. Muchos comentaristas entienden que esta expresión se refiere a una iglesia local y a sus miembros, usando el lenguaje familiar que la Escritura emplea a menudo para hablar del pueblo de Dios. Es decir, Juan está hablando a una comunidad de creyentes y por extensión a nosotras como parte del cuerpo de Cristo, para exhortarnos en 2 grandes pilares de la fe cristiana, la verdad y el amor. Desde el inicio, Juan deja claro que el amor cristiano nunca está desconectado de la verdad. En nuestra cultura actual, donde el amor muchas veces se define como tolerancia y aceptación sin discernimiento, esta carta nos recuerda que el verdadero amor solo puede florecer donde la verdad reina. Por eso Juan escribe, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio. Segunda de Juan 1:6. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Segunda de Juan 1:9. El amor no puede existir separado de la verdad y la verdad no puede ser vivida sin amor. Dios no nos llamó a escoger entre ambas cosas, nos llamó a abrazarlas juntas. Juan nos muestra que amar significa caminar en obediencia y obedecer implica discernir y rechazar aquello que niega la verdad de Cristo. La advertencia central de esta carta es seria y urgente. Cuidado con los falsos maestros. En aquel tiempo circulaban engañadores que negaban la encarnación de Cristo. Hoy enfrentamos corrientes muy sofisticadas, ideas atractivas, mensajes inspiradores, espiritualidad sin Cristo, discursos emotivos que parecen buenos pero niegan verdades esenciales del Evangelio. Juan va tan lejos como para decir, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. Segunda de Juan 1:10. Sí, así de extremo nos dice Juan. Y ojo, esto no es falta de amor, es amor que protege. Como mujeres creyentes amamos mejor cuando discernimos qué voces permitimos entrar a nuestros corazones, nuestras casas y nuestras iglesias. No todo mensaje espiritual, positivo o cristiano es fiel a Cristo. Ser amorosas no significa ser ingenuas, significa ser fieles. En un mundo saturado de voces, libros, conferencias, podcasts, influencers y espiritualidad ligera, Dios nos llama a examinarlo todo a la luz de la palabra, a cuidar nuestro corazón y el de nuestras hermanas, a levantar murallas de verdad que protejan nuestro amor por Cristo y la pureza del Evangelio. Pregúntate hoy,
¿Qué mensajes estoy dejando entrar a mi vida que quizás no honran la verdad del Evangelio? Me esfuerzo por conocer la verdad bíblica para poder discernir error cuando aparece disfrazado. ¿Mi amor por otros está sustentado en fidelidad a Cristo o en el deseo de evitar conflicto o incomodidad? Andemos en amor, permanezcamos en la verdad, crezcamos en Cristo, porque no hay caminata más segura ni amor más puro que el que nace de permanecer en Él. Tercera carta de Juan. Así como en su segunda carta Juan nos advierte que no debemos apoyar ni dar espacio a quienes distorsionan la verdad, ahora en su tercera carta él nos muestra el aspecto complementario. Sí, debemos apoyar, honrar y abrir nuestros corazones y nuestros hogares a quienes caminan en la verdad y sirven el Evangelio. El amor bíblico no es pasivo. No solo evita el error, sino que participa activamente en el avance del Evangelio, alentando, sosteniendo y cuidando a los siervos de Cristo. Porque cuando sostenemos a quienes predican la verdad, nos convertimos en colaboradores de la obra de Dios. Y eso es precisamente lo que vemos en la tercera carta de Juan. En esta última epístola, Juan le escribe a Gayo, reconociendo la hospitalidad y el servicio fiel de él y de Demetrio. Ambos son modelos a imitar, y advirtiendo acerca de Diótrefes, quien no se conduce correctamente. Es la carta más corta del Nuevo Testamento. La hospitalidad es una característica sumamente importante y valorada entre los creyentes. Es una virtud que debe ser practicada entre los cristianos. Es un mandato para las viudas, 1 Timoteo 5:10, para los líderes de la iglesia, 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:8. Y para los creyentes en general, Romanos 12:13, 1 de Pedro 4:9. Gayo y Demetrio trabajan fielmente, mostrando su fe y su amor a los hermanos por medio de su hospitalidad, mientras que Diótrefes era dictatorial, obstaculizante y orgulloso. ¿Eras hospitalaria? ¿Cómo pudieras avanzar la causa de Cristo y mostrar su amor abriendo tu hogar a otros? Judas, hermano de Jesús, es el autor de esta carta dirigida a cristianos para exhortarlos a velar por la sana doctrina, a ser fieles y advertir de los falsos maestros que sigilosamente se habían infiltrado en las iglesias. Por eso hay que estar alertas. Y los exhorta a contender por la fe. Se habían identificado algunas herejías engañosas que se manifestaban en una rebeldía a la autoridad de Cristo. Número 1. El abuso de la gracia de Dios o de la libertad que tenemos en Cristo. Antinomianismo. Usaban la gracia como excusa para pecar, negando así la autoridad de Cristo en sus vidas. Número 2. Estas personas decían tener autoridad por revelaciones obtenidas en sueños. Verso 8. Eran una especie de religiosos súper espirituales y, por tanto, podían vivir en rebeldía, de forma inmoral, llenos de codicia. Judas los comparó a los ángeles que se llenaron de orgullo y rechazaron la autoridad de Dios, lo cual fue causa de su caída. Y número 3, estas personas engañan a la gente por dinero. Eran murmuradores, fanfarrones, egoístas y aduladores para obtener lo que querían y estaban infiltrados en la congregación haciendo estragos. Judas les advierte a los verdaderos hermanos creyentes, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, sobre estos engañadores y los exhorta a madurar en su fe, a la fidelidad, a la mutua edificación y a la oración, a caminar en el Espíritu a diferencia de estos hombres que vivían para satisfacerse a sí mismos. Judas los exhorta a ayudar a los que no son tan firmes en la fe, viéndolos con compasión, pero con cuidado de no ser arrastrados conjuntamente con ellos. La carta concluye con la doxología más hermosa que vemos en las Escrituras. La advertencia es la misma para la iglesia de hoy. El principio de respeto a la autoridad de Jesucristo es fundamental en la vida cristiana. También es imprescindible aprender a reconocer y diferenciar entre la verdad y el error. Con tantos maestros que hay hoy en día, debemos estar alertas, mientras al mismo tiempo nos alimentamos con la palabra de Dios, oramos y ejercitamos
el discernimiento. Debemos andar en el Espíritu, permaneciendo ancladas en la palabra, en comunión con los hermanos, siendo edificadas y velando por la sanidad de la iglesia. Los verdaderos hijos de Dios serán guardados en Jesucristo y probarán ser sus hijos si se conservan en el amor de Dios, y Dios los guardará sin caída y los presentará sin mancha en presencia de su gloria. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. ¿Cultivas el discernimiento espiritual o crees todo lo que lees o escuchas? Seamos como los de Berea, Hechos 17:11. Busquemos madurar espiritualmente y ejercitemos los sentidos espirituales para saber distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Hebreos 5, del 13 al 14. ¿Estás arraigada en la palabra de Dios? Para más recursos como este, visita nuestra página web avivanuestroscorazones.com.